Bueno, el próximo principio sólido que vamos a ver es el principio de sustitución de Liskov. Este principio fue enunciado por Barbara Liskov, que bueno, en su paper escribe esto, que los requisitos de un subtipo, si el subtipo tiene un método X y es una propiedad probable del objeto del tipo X, entonces otra propiedad Y debe ser verdadera si el objeto depende de S, digamos. Es parte de un subtipo. Bien. Eh, ya lo vamos a traducir un poco. Básicamente lo que este principio nos va a decir es que si utilizamos herencia, eh, por más que parezca un pato, que haga cuac como un pato y que flote como un pato, si necesita baterías, probablemente hayamos hecho la herencia mal. Bien. Ese tipo de abstracción que quisimos poner está mal. Entonces, un poco más en castellano, lo que viene a decir el principio es que una clase derivada puede, puede ser reemplazada por cualquier otra que use su clase base sin alterar su correcto funcionamiento. Bien, esto es el principio del polimorfismo. Si yo tengo una clase pato, eh, una clase abstracta pato, y a esa clase heredo y creo el pato de agua, el pato francés y el pato de goma, probablemente uno de los métodos sea hacer quack, otro sea volar, y en particular el pato de goma va a tener cambiar baterías y resulta que quack van a poder hacer los tres patos, el volar van a poder hacerlo solamente los dos papos vivos porque el pato de goma no puede volar. Bien, entonces ahí estaríamos violando el principio de sustitución del Liskov. No podemos sustituir eh, distintas clases por más que tengan una misma clase base, bien, que tengan una misma clase padre y desde ahí hereden. Eso es un problema que va a traer soluciones muy feas, ¿no? Por ejemplo, una serie que el pato de goma de repente ante una llamada de volar no haga nada, bien, tenga el método volar pero no implemente nada a su interior, entonces no es del todo bueno, eso no es una solución buena. Eh, Otra sería que muestre un mensaje que sea no implementado o que devuelva falso, no sé, bien. Pero sigue siendo algo que no queda muy bien, ¿no? Es como que huele mal esa, esa solución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que afecta este principio? Solamente las clases, no hay otra, ya que es como el problema viene de la herencia, solamente las clases heredan, por lo tanto este es el principal problema. ¿Y qué beneficios trae trabajar con este principio? Flexibilidad, ya vamos a ver de que al estar implementando bien herencia, vamos a poder usar polimorfismo y sustituir cualquiera de los objetos por el que corresponde y vamos a asegurarnos de que funcione bien. ¿Bien? Y eso va a derivar en que el mantenimiento sea más simple y cambiar el sistema y hacerlo evolucionar también sea más simple. ¿Cuándo debemos aplicar este principio? Siempre que se quiere extender el funcionamiento usando clases derivadas, digamos usando herencia, sin tocar el código. Digamos, si queremos mantener el principio abierto cerrado usando clases derivadas, como hicimos anteriormente, deberíamos también mantener el principio del Liskov. Cuando existen clases que compartan el mismo comportamiento, probablemente estemos utilizando herencia, entonces queremos que esas clases realmente compartan el mismo comportamiento y pueden ser sustituidas unas por otras. Y bueno, generalmente cuando aplicamos el principio de abierto cerrado estemos utilizando algún tipo de herencia y debamos mantener el principio de sustitución del Liskov para poder realmente agregar funcionalidad intercambiando todas las clases hijos sin que haya ningún problema, ¿no? Bueno, vamos entonces a la demo. Lo que vamos a hacer en la demo entonces es el ejemplo más extendido que hay en internet. Uno de los ejemplos es el del pato, pero bueno, no se ve bien, así que este por ahí es un poco más visible. Bien, supongamos que tenemos un sistema que tiene una clase rectángulo y esta clase va a tener las propiedades del rectángulo, un entero de
ancho y un entero de alto, ¿no? Bien, estas dos lo vamos a hacer protected para que su heredad clase hijo pueda utilizarlo. Bien, y acá nos va a hacer falta entonces ya un constructor. Lo vamos a generar con las herramientas y vamos a hacer un constructor que genere con las dos variables que tenemos. Y también vamos a hacer lo que se sabe hacer, lo que son los getters y los setters. ¿Bien? Entonces vamos a tener una clase genérica, rectángulo, que va a tener getters y setters para todas las cosas. ¿Bien? GetWidth retorna el width, setWidth setea el ancho, setHeight setea el alto y setea el alto. Bien, bueno, tenemos todas las clases puestas. Lo vamos a hacer así, a ver si quedan un poco más chicas y no nos queda una clase tan grande. Bien, entonces tenemos ahí nuestra clase rectángulo, está muy bonita. Deberíamos ahora poder utilizarla. Entonces lo que vamos a hacer acá es crear un rectángulo. Se va a llamar por eso digo que se llama rectángulo. ¿Sí? Vamos a crear un nuevo rectángulo R que lo vamos a inicializar con un tamaño de 3 por 5. ¿Bien? Entonces ahora lo podríamos utilizar este rectángulo de alguna forma. Entonces vamos a hacer una clase test que va a ser la que va a probar nuestro rectángulo. Hagamos de cuenta que tenemos un sistema de test y queremos verificar que realmente el rectángulo está andando bien. ¿Bien? Entonces vamos a crear nuestra función test, le vamos a pasar un rectángulo, le vamos a pasar la referencia para usarlo directamente, R. Bien. Entonces ahora tenemos nuestra función test. Vamos a verificar si nuestro rectángulo funciona. Bien. Entonces vamos a ver si pedimos el ancho del rectángulo, nos debiera devolver el ancho. Si pedimos el alto, debiera de devolvernos el alto. Bien. Y más acá abajo vamos a hacer que imprima qué valores hay, ¿no? Cout, vamos a imprimir ancho y vamos a imprimir un pequeño espacio y vamos a imprimir el alto. ¿Bien? Como para probar si esto está funcionando, test, le vamos a pasar R. Bien, tenemos entonces nuestra clase rectángulo que tiene alto, ancho, los setters y los getters. Usamos los getters, probamos nuestro triángulo, vamos a darle play, perfecto. Y lo que vamos a hacer ahora es un método que sea calcular el área. Entonces vamos a calcular el área, no nos hace falta nada porque ya tenemos su tamaño y vamos a retornar el ancho por el alto. Bien, entonces de esa forma calculamos el área. Si venimos acá abajo, entonces vamos a hacer que nos muestre también cuál es el área. Bien, entonces r.área y acá vamos a calcularla nosotros a mano. Bien, W por H. Por lo tanto, esos dos nos debieran dar lo mismo. Bien, vamos a hacer algunos cambios más. Vamos a probar cambiar el ancho y el alto también. Entonces vamos a poner r.setWidth, le vamos a poner un valor de 10 y vamos a ver que ese valor que venga sea 10, leyendo su valor. Y acá abajo vamos a poner r.setHeight y le vamos a poner 5. Bien. Entonces, y vamos a leer su valor de altura, ¿no? Entonces ahora deberíamos verificar que el ancho y el alto que nos dice es el mismo y que los datos que dan son 2. Como puse 10 y 5, debe parecer 10 y 5 y acá debería decir 50 de cosas. Bien, tenemos... estamos viendo que esto es correcto, 50 de área calculada, 50 de altura. ¿Bien?
Pero bueno, supongamos que de repente viene nuestro jefe y nos pide que también quiere un cuadrado. Bien, entonces vamos a hacer acá una clase cuadrado, que esta clase va a heredar, bien, de nuestra clase rectángulo. Entonces este va a ser algo más de la clase rectángulo. Entonces vamos a generar un constructor. Bien, entonces le pide el ancho, le pide el alto y se lo pasa a la clase rectángulo. Bueno, como los cuadrados no tienen ancho y alto, vamos a hacer esto. Y lo que le vamos a hacer es pasarle el ancho y el ancho al rectángulo. Bien, esto sería lo correcto. Y como nuestra altura quedó sin setear, lo vamos a setear acá también. Perdón, quedó seteada porque acá le estoy pasando el cuadrado, no dije nada. Bien. Entonces, tenemos una clase que le hacemos heredar, el cuadrado lo hacemos heredar de un rectángulo, porque el cuadrado es un rectángulo con los lados iguales. Entonces agarramos nuestro cuadrado, lo vamos a pasar en el constructor nada más que el ancho, y vamos a setear el ancho y el alto, ¿bien? Porque esa sería ahora nuestro cuadrado. Lo próximo que tenemos que hacer es, como vemos acá, deberíamos sobreescribir este setWidth y setHeight porque probablemente querramos que ambos cambien el ancho y el alto, que siempre se tienen que mantener iguales. Entonces lo vamos a hacer virtuales para poder sobreescribirlas. Y estando acá en nuestro cuadrado, lo que vamos a hacer es generar una implementación para generar una override de ambos. Bien, entonces cuando setean el set, lo que vamos a hacer es que nuestro this.height va a ser igual a this.width, que va a ser igual al width que me pasa. Bien, entonces voy a setear las dos variables ya con la misma. Y acá lo que vamos a hacer es lo mismo, nada más que le vamos a poner su alto. Bien, entonces con esto me garantizo que si alguien a este cuadrado le quiere cambiar el ancho, le quiere cambiar el alto, se mantenga cuadrado. Bien, siempre van a tener los mismos valores. Perfecto, entonces esto debiera funcionar. En teoría estaría bien, la lógica es correcta. Pero vamos a ver cuando de repente ahora creo un cuadrado y el cuadrado recibe un solo valor. Vamos a hacer un cuadrado de 5 y quiero pasarlo por mi función de test. Bien, entonces ahí estaba probando el rectángulo, ahora voy a probar el cuadrado. Bien, tengo un cuadrado que vimos que el cuadrado hereda del rectángulo, sobreescribe su constructor pasándole solamente que el ancho, tanto en el ancho como en la altura, y después el set ancho cambia la altura y el ancho para que tengan el mismo valor, y el set altura también cambia la altura y el ancho para que sigan teniendo el mismo valor. Bien, entonces el funcionamiento está bien. Vamos a ver qué pasa cuando llamamos a este nuevo test. Bien, ahora nos dice que seteó la altura, leyó la altura, seteó el ancho, leyó el ancho, seteó el alto, leyó el alto. Bueno, como esto cambia la altura y la altura y esto cambia de vuelta, esos datos acá se estarían viendo mal, pero bueno, es porque lo hicimos a destiempo. Y después cuando vamos a calcular el área que va a calcular es 5 por 5, porque este internamente cambió el alto y cambió el ancho, pero si nosotros la calculamos por fuera estaría calculándola mal. Bien, entonces rompimos nuestra estructura. Bien, estas funciones no se comportan como uno esperaría que se comporten. Bien, ¿por qué? Porque esta función testea rectángulos y ahora nosotros tenemos un cuadrado, que es un caso particular de un rectángulo. Por lo tanto, estaremos violando el principio de sustitución del ISCO. Esta clase que heredó de rectángulo no se comporta de la misma forma que esta clase rectángulo. Bien, entonces debiéramos corregirlos. ¿Qué formas hay de corregir esto? Una de las posibilidades es crear otro tipo de herencia, bien, algún otro tipo de
de herencia, capaz que en vez de que cuadrado herede rectángulo, que haya una figura geométrica y que ambos hereden de figura geométrica. Entonces va a pasar a ser otro el comportamiento. Otra sería con el patrón factory, que ya lo vamos a ver. Básicamente creamos una clase que construya cuadrados y construya rectángulos. ¿Bien? Sería algo como una clase que se llame rectángulo factory y que tenga un método que devuelva un rectángulo y que sea new rectangle. Bien, y a este le pasamos un int ancho, un int alto, y eso nos va a devolver un rectángulo y una función que también devuelve un rectángulo, pero que se llame new cuadrado, y que devuelva algo con solamente el ancho. ¿Bien? Entonces ambos nos van a devolver un rectángulo. El rectángulo va a seguir siendo el mismo de antes, pero si yo quiero un cuadrado se lo puedo pedir a esto y va a saber cómo construir un cuadrado. ¿Bien? Ya lo vamos a ver cuando veamos el patrón factory.